Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 48, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Ya era tarde por la tarde. Aunque esta noche envuelta en misterio era el tema de conversación en la ciudad, en general todo estaba muy tranquilo. Parecía que casi todos los maestros y sirvientes estaban dispuestos a respetar la cláusula tácita de que luchar durante el día, en una ciudad tan concurrida, no era una buena idea. Por lo tanto, no había ocurrido ningún incidente, lo que obviamente era solo cuestión de tiempo. Todavía estaban al acecho y esperando que otros hicieran su movimiento. Un sirviente en particular no tendría en cuenta esa regla, lo que dio más incentivos a los demás para permanecer en guardia. Assassin's Fuite no tenía motivos para buscar un momento para atacar, o incluso para buscar a sus oponentes. Incluso era un hecho que buscaría el conf, pero como un impredecible como ese seguía rondando por el interior de Londres, nadie podía bajar la guardia por completo. Y luego estaban aquellos que lo perseguían activamente. En algún lugar de Londres, la ventana de una casa perfectamente normal se abrió y algo cayó de ella. O mejor dicho, alguien. El aterrizaje no fue ni elegante ni suave, de hecho aterrizó sobre su cintura, pero aún así se levantó de inmediato. Tuvo que apoyarse en la pared por un segundo, ya que sus piernas estaban inestables. Pero ni siquiera eso pudo frenarlo por mucho tiempo. Ni siquiera esperó a estar completamente recuperado. Se alejó rápidamente con el objetivo de alejarse de casa. Una vez hecho esto, pudo pensar en un plan. Pero apenas había cruzado la calle y doblado la esquina, sintió que una mano lo agarraba del hombro. Alguien lo sujetaba con fuerza. Él sabía muy bien quién sería antes incluso de darse la vuelta. «Maestro, ¿a qué estás jugando?», inquirió Jekyll con evidente desagrado en sus ojos. «Se supone que debes descansar». «Ya he dormido bastante», respondió Revok. «Si sigo esperando, caerá la noche». Quería sacudirse a Assassin, pero el servant no lo soltó. «En tu estado, te recomendaría dormir al menos el doble de esa cantidad. La energía que gastaste anoche es mayor a la que tu cuerpo está acostumbrado. Me puedo mover perfectamente. No dejes que te dé esa ilusión, maestro. Admito que tu cuerpo puede recuperarse rápidamente y, francamente, no pretendo conocer sus límites. Pero también por eso es imprudente más allá de lo que un humano puede hacer. Solo tienes un cuerpo. Te digo que estoy bien. He curado todas mis heridas y no siento ninguna fatiga. Ese es el sentido de tener un cuerpo como el mío». No mentía. Si su cuerpo se hubiera rendido, ya lo habría hecho. Hacía mucho que lo había llevado al límite cuando escapó de Assassin's Fuite. Todavía le quedaba algo de vendaje, probablemente porque Jekyll se había ocupado de él, pero estaba perfectamente bien. Después de todo, acababa de saltar por una ventana y se había alejado como si nada. Y sin lo suficientemente fuerte, entonces simplemente se haría más fuerte a sí mismo. Pero eso no fue una excusa para su sirviente. Si tan solo fuera tu cuerpo. Lo que quiero que descanses antes que nada es tu mente. ¿Te has mirado bien la cara? Necesitas dormir. No puedo dormir, tengo que encontrar al asesino de Uite. He perdido tiempo de sobra. Tengo que encontrarlo, tengo que matarlo, ya veo. Con un breve suspiro, Assassin soltó su hombro. Revok lo prefería así, eso significaba que no lo detendría. O al menos, eso creía él. Entonces, ¿te importaría explicar de qué se trata tu pequeña escapada? Si querías irte, la puerta principal está hecha para eso. ... Si quieres irte, espera aquí un momento, por favor. Despertaré a Leane y buscaremos juntas. Lo dijo con delicadeza, para que no sonara como una orden. Revok no podía negar que era algo efectivo. El rostro de Jekyll por sí solo tenía una influencia tranquilizadora, y estuvo tentado de ceder a su consejo. Pero esa era exactamente la misma influencia que Ide. Era el efecto opuesto, pero después de experimentar ambos, el joven sintió como si su opinión estuviera siendo violada. A nadie le gustaba que lo influenciaran y lo aceptaría, ¿verdad? Bien. No hay necesidad de molestarla. Voy solo. Entonces, en realidad estabas escapando para evitarla, concluyó Jekyll. ¿Qué significa eso, maestro? ... Pero Revok no respondió. Como ya estaba libre, se dio la vuelta y siguió caminando frenéticamente. Escuchó a su sirviente que lo seguía y lo llamaba por su nombre. Necesitas descansar. Nadie en su sano juicio saltaría por una ventana y haría algo tan imprudente. ¿Por qué no aceptas su ayuda? Estoy haciendo esto solo.
Tengo que hacerlo solo. Puedo hacerlo. Casi lo derrotamos anoche. Es mi culpa, así que tengo que hacerlo. Puedo hacerlo sin la ayuda de nadie, repetía a voz baja una y otra vez. ¿Incluso sin mí? Preguntó Assassin. Revok se detiene por un momento. Miró hacia atrás, pero no dijo nada. Era cierto que se había escapado con la idea de ir solo. Podía encontrar su objetivo por sí solo, de eso estaba seguro. No necesitaba la habilidad de Ide para detectar el mal, ni tampoco necesitaba la experiencia de Jekyll para analizar cadáveres. Pero también estaba el asunto de luchar y matar a la bestia. Su amo, el chimpancé que casi lo había estrangulado hasta la muerte, estaba dentro de las habilidades de Revok. De hecho, el mejor plan sería matarlo para derribar a su sirviente como resultado. Pero si se trataba de luchar contra Assassin o Fuite él mismo, entonces había pensado podría usar un sello de comando para invocar a Jekyll. En cualquier caso, no quería en absoluto involucrar a Leane y Berserker de Red. Pero no era porque estuviera preocupado por ellos, sino que llevaría a cabo esta tarea por su cuenta esta vez podría lidiar con ellos sin la ayuda de nadie. Así que al final no dijo nada y continuó caminando. Lo encontraré. Al cabo de un momento, oyó los pasos de Jekyll que lo seguían. Pero esta vez era diferente. No intentaba alcanzarlo, solo lo seguía. ¿Qué estás haciendo? Acompañaré a tu lado, obviamente. Ya que no estás en tu sano juicio, tengo la obligación de acompañarte. Tampoco estoy feliz con esta situación, ¿sabes? Por eso, tengo la intent de cumplir con mis deberes como sirviente. Y como amigo. Revok se sorprendió genuinamente al oír a Jekyll llamarlo su amigo. Se llevaban bien, pero nunca había pensado en llamarlo amistad. O, tal vez, había pasado tanto tiempo que no podía imaginarse haciendo amigos de nuevo. ¿Ya no estás tratando de detenerme? Lo intenté, pero como te niegas a escucharme, no puedo hacer nada. A diferencia de Ide, no soy bueno para obligar a la gente a actuar. Había un dejo de arrepentimiento en declaración. Entiendo cómo te sientes, pero asumir riesgos irrazonables por tu cuenta no te está haciendo ningún favor. Yo lo sabría, ya que esto es lo que resultó en el nacimiento Edward Ide. Además, ya sea que te deje ir sola o te obligue a quedarte, la señora Stormbeard se entristecerá. Creo que ya hemos sido suficientes molestias por ahora. Sí. A pesar de su obstinación, Revok sintió una punzada de culpa. No, al contrario, a pesar de sentirse culpable, permaneció obstinado. Pero llegar al extremo de salir por la ventana, como médico, Assassin podría tener pesadillas por eso. ¿A dónde te dirigías de esa manera? La estación de metro más cercana. Creo que sé dónde está Assassin o Fuite. ¿Has logrado deducirlo? Inmediatamente después de despertar. Sí, eso fue lo primero que pensé. En cuanto abrió los ojos. Tengo una idea bastante clara de dónde podría estar escondido, pero necesito acotar un poco más el asunto. Entonces, ¿crees que se quedó en Londres? Ya había viajado largas distancias antes, ¿por qué se quedaría en un lugar donde fue atacado? Cierto, esa era la pregunta más importante. Si Assassin o Fuite acababa de abandonar el área designada por Ruler, entonces no había esperanza. Y dado que era casi imposible es donde estaba en un momento dado, muy bien podrían estar buscando a alguien que se había ido hace mucho tiempo. Sin embargo, Revok recordó. La noche anterior, había notado muy específico sobre el comportamiento de Assassin o Fuite. Con eso, podía decir con certeza que Assassin o Fuite no había abandonado Londres, y tal vez ni siquiera había abandonado el centro de Londres. Por la hora en la que fue atacado, comenzó su explicación. En realidad no lo vi con mis propios ojos, así que puede decirme qué sabe el señor Ide sobre el asesino de Witt, qué estado se encontraba cuando huyó. Decir que estaba gravemente herido es quedarse corto. Lo que pasó mataría a cualquier ser humano normal. Jekyll se estremeció. Aunque se trataba de una personalidad seguía siendo su cuerpo el que había llevado a cabo el acto. En cuanto a lo que hemos averiguado, ahora conocemos su verdadera identidad. El asesino de Witte debería ser Pete Stump, el hombre lobo de Bedburg. Entonces eso lo confirma. Todavía está dentro de Londres. ¿Qué te hace estar tan seguro? Porque Stump no querrá aparecer durante el día. El edificio de apartamentos donde habían encontrado a Peter Stump y su amo tenía las luces apagadas. No era una simple coincidencia. Stump había destruido a propósito el disyuntor, o algo por el estilo. Eso era porque quería moverse en la oscuridad, al menos en su forma de hombre lobo. En los tiempos modernos, donde la luz artificial estaba en todas partes, incluso durante la noche, debía ser una pesadilla para él.
Pero todavía había muchos lugares a los que la luz no podía llegar. La prueba estaba en la asombrosa cantidad de asesinatos que había cometido hasta ahora. Todos ellos habían tenido lugar en áreas estrechas o cerradas. Es cierto que Peter Stump debería poder moverse durante el día, ya que nada en su leyenda indicaba que temiera la luz del día. Lo que significaba que era una preferencia. Lo hacía sentir más seguro. En la historia, solo atacaba a la gente por la noche, también fue en ese momento cuando lo atraparon. Después de que Revok expuso su línea de pensamiento a Assassin, este último reconsideró toda su investigación hasta el momento. Entonces tiene todo el sentido. Suponiendo que tengas razón, debe estar esperando a que la oscuridad le proteja para escapar. Sí. Dime, ¿qué opina Ide de Peter Stump? Me refiero a su personalidad. Revok necesitaba confirmar una cosa más. Un cobarde. Exactamente. La razón por la que lo atraparon en vida fue porque tenía miedo. En otras palabras, ¿qué sería lo primero que haría un Stump terriblemente herido después de escapar de Ide? Se escondería, por supuesto. Correría a un lugar donde pudiera seguro y esperaría allí hasta que se calmara. Si es que alguna vez se calmaba, claro está. Todo había sucedido a altas horas de la noche, por lo que era más probable que antes de pudiera recuperarse, el sol hubiera salido y se hubiera vuelto imposible salir de Londres. Además, dado que había sido atacado, lo más probable es que no quisiera regresar en forma humana. Pero aún así, no nos ayuda a localizarlo, señaló Jekyll. Londres es grande, maestro. Puede que haya cambiado, pero todavía recuerdo muy bien esta ciudad y no tengo ni idea. ¿Deberíamos buscar por el lugar donde lo encontramos por última vez? No. Tengo una idea diferente en mente. Eso fue lo que él también pensó al principio. Si Stump hubiera huido y se hubiera escondido en el primer lugar que había encontrado, entonces tendría sentido buscarlo en esa misma zona. Sin embargo, eso ignoraba un muy simple. Si iba a esconderse, un cobarde se escondería en algún lugar donde pudiera ser acorralado fácilmente. La respuesta era no. Para sentirse seguro, también necesita camino por el que escapar. En otras palabras, un lugar con muchas formas diferentes de entrar o salir. Un lugar como los túneles del metro, dijo Revok y señaló el suelo que había debajo de ellos. También he pensado en las alcantarillas, pero al final es más fácil entrar en el metro. Después todo, hay zonas donde las vías están al descubierto y anoche no circulaban trenes. Pero si se transforma en un ser espiritual, podría caer en el primer pozo que encuentre, señaló Jekyll. Y las alcantarillas son, sin duda, más laberínticas. Tal vez, no podía descartar esa posibilidad por completo. Pero hay una manera de estar seguros. Si los revisamos, sabremos si está allí donde tenemos más posibilidades de encontrarlo. ¿Verificar qué, maestro?, preguntó Assassin con curiosidad. Revok no podía culparlo por no haber pensado en ello, ya que no existía tal cosa como el metro en el siglo XIX. Las líneas del metro. Quiero ver si todos los trenes están funcionando o si hay alguna línea cortada por algún desperfecto. Si vamos a alguna estación lo sabremos. Claro. Assassin ahora comprende perfectamente lo que su maestro planea hacer. Es poderoso, pero tampoco presta mucha atención. De hecho, siempre daña todo lo que lo rodea. Con una fuerza como la suya, fácilmente podría romper el ferrocarril por accidente. O incluso podría. Jekyll no terminó la frase, pero Revok sabía muy bien lo que estaba a punto de decir. Peter Stump bien podría dejar destrucción tras de sí, o muerte. No había nadie allí abajo la noche anterior, pero eso ya no era cierto. Razón de más para no perder ni un minuto más. El joven no conocía muy bien esa parte de Londres, pero había estado en casa de Leanne en numerosas ocasiones, por lo que no tuvo problemas para encontrar la estación de Med más cercana. Y muy pronto tuvieron la respuesta. Varias líneas estaban cerradas y en mantenimiento. Cubrían una zona muy amplia, por supuesto, por lo que era imposible saber exactamente dónde había dejado su huella Stump, pero aún así podían hacerse una idea general. Para estar seguros, Revok intentó preguntar a un miembro del personal para confirmar el motivo por el que estaban cerrados. No tenían ninguna razón para decírselo a un civil, especialmente a alguien con una cara como la suya, pero la presencia de Jekyll a su lado lo compensaba. Entre su influencia positiva y un pequeño hechizo de sugestión, rápidamente supieron que la causa era efectivamente un daño en las vías. Pero Revok quería saber más que eso. Preguntó si eso era todo. El miembro del personal obviamente dudó, por una comprensible, pero finalmente admitió que también había habido un crimen. No necesitaban saber más que eso. Ahora podían reducirlo a una zona en particular, aquella en la que se había encontrado el cadáver.
Ella no había dicho nada sobre que alguien hubiera sido devorado, pero de todos modos tenían que asumir que había sido obra de Peter Stump. Era todo lo que tenían para guiarse y, de todos modos, toda esta investigación se basaba en conjeturas. Sin embargo, no había garantía de que su objetivo permaneciera en su lugar, por lo que tenían que apresurarse. La siguiente parte era un poco más complicada: entrar en los túneles en cuestión. A diferencia de la noche anterior, cuando podían ir a cualquier parte sin que los detuvieran, ahora difícil hacer lo mismo sin que los vieran. Primero, tenían que tomar un tren para acercarse. Al menos, si llegaban a una terminal obligada, no habría nadie esperando en el andén a siguiente tren. Pero el verdadero problema eran las cámaras. Jekyll podía desaparecer, pero Revok no podía hacerse invisible. Si estaba en el borde mismo de la plataforma, entonces solo una K podría verlo. Jekyll no podía tolerar daños a la propiedad, pero la única solución para ellos era eliminar esa cámara de seguridad, lo que se hizo con bastante facilidad con un cuerpo espiritual. De esta manera, por fin, maestro y sirviente habían llegado al área sellada. Todavía existía la posibilidad muy real de encontrarse con miembros del personal aquí, pero al menos no tendría que esquivar trenes. Con suerte, lograrían convencer a la gente de no había nada malo en que estuvieran aquí en primer lugar, a pesar de estar tan fuera de lugar. Pero no era como si Revok hubiera dominado la magia de su gestión, por lo que la perspectiva de verse obstaculizado y ralentizado era desagradable por decirlo menos. Pero eso pensó por un momento, pero no se encontró con nadie. Eso es raro. Si las vías necesitan reparación, pensé que encontraríamos más gente aquí, comentó Revok en voz alta. Pero oyó que la respiración de Jekyll se hacía más pesada. Creo que la respuesta está justo delante de nosotros, maestro, y mientras decía esto, señaló algo. El túnel no estaba completamente oscuro gracias a las luces de ambos lados, pero aún así eran lo suficientemente débiles como para que Revok no lo hubiera visto antes. Y el cuestión no era otro que un cuerpo. Exclamación de cierre, ya no debería sorprenderle este tipo de cosas. Pero... es reciente, señaló Jekyll. La sangre aún no se ha secado. Parece que su presentimiento era correcto, maestro. Pero el cuerpo no debería estar aquí, creo que no es la misma persona. Revok ya lo sabía, de alguna manera, pero las palabras de Jekyll lo dejaron claro. Así que la bestia había convertido toda la zona en su guarida, y probablemente nadie había escapado con vida. No debería sorprenderse, pero estaba profundamente enfurecido por este descubrimiento. Lo mismo sucedió con el edificio de apartamentos donde lo habían encontrado con la escena del crimen que habían investigado primero. Y muerte, una y otra vez sin fin. A donde quiera que iba, ese monstruo tenía que matar a todo lo que encontraba. Y todas esas muertes eran tan innecesarias que Revok sintió que le hervía la sangre. ¿Qué sentido matar a gente que estaba allí simplemente porque te daba la gana? Ni siquiera los asesinos podían llevar a cabo semejante matanza con tanta impunidad. Peter Stump era peor que asesino, peor que un monstruo. Era una calamidad que debía ser borrada de la superficie de la Tierra. Pero Revok ya había decidido que no permanecería más oculto ante esa clase de personas. Vamos a encontrarlo. Dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. Sí. Con renovada determinación y resentimiento, los dos se adentraron más en el túnel. Para entonces, el pasado había desaparecido de la mente de Peter Stump. Nada le había hecho perder sus recuerdos, pero estos ya no importaban. Pertenecían al individuo conocido como Peter Stump. Por lo tanto, a partir de ese momento ya no eran necesarios. Pues bien, como se han desvanecido en la nada, ni siquiera él puede detenerse más en ello. En ese caso, hablemos de la vida de Peter Stump. ¿Quién era él? ¿Un hombre? ¿Una bestia? ¿Ambos? ¿Ni? Al principio él era un hombre muy corriente, que no estaba destinado a convertirse en un espíritu heroico. No tenía ninguno de los atributos de un héroe, ni tampoco de un villano. No era especial fuerte, ni especialmente inteligente, ni especialmente ambicioso, ni especialmente vengativo. Ya fueran sus antepasados o sus descendientes, nadie se destacó realmente, y muy podría haber sido otra persona olvidada por la historia. Probablemente se suponía que ese sería su destino. No había nada de especial en la tierra de cultivo donde había nacido y donde había trabajado toda su vida. Su entorno era como él, mediocre, nada original. Era un buen granjero, lo respetaban. Era ingenuo y no siempre el más brillante, pero no fundamentalmente malvado. Todo lo contrario. Como era un simplón, apreciaba la vida tal como era y era de tenerle algo en contra.
Había logrado hacerse rico y ganar prestigio, viviendo la única vida que conocía, la única vida que le importaba conocer. Sí, incluso si hubiera odiado a alguien, lo más probable es que nunca hubiera intentado hacerle daño. Era un hombre miedoso. Odiaba el dolor y temía a la muerte como cualquier otra persona. Una herida grave podía convertir su vida como granjero en un infierno, y una de esas tragedias finalmente ocurrió. Perdió una mano y desde entonces se lo conoció como Stump. Pero no dejó de trabajar en la granja. Así fue toda su vida. Había nacido granjero. Vivió como granjero. Y, en las raras ocasiones en que pensaba más allá de unos pocos años en el futuro, pensaba que moriría como granjero. Finalmente se casó. Cuando fuera demasiado viejo para trabajar, sus hijos se harían cargo de la granja. Y luego esperaría hasta dar su último suspiro. Una vida que había comenzado y terminaría en el mismo lugar. Ese tipo de vida promedio y sin interés. En ese caso, ¿qué había pasado? Con expectativas tan bajas, ¿por qué aquel hombre no había vivido igual que los demás? Una pura coincidencia. Para reiterar, nada en Peter Stump podía convertirlo en un candidato adecuado para sirviente. Esto seguía siendo así incluso después de morir y ascender para convertirse en un auténtico espíritu heroico. Seguía siendo el mismo hombre simple y sin imaginación que siempre había sido, y realmente no había ganado nada con ello. Sin embargo, había traído algo consigo. Si uno echaba un vistazo a su vida, probablemente era lo único digno de mención que podían encontrar. Sí, era ese algo que había encontrado por accidente o lo había estado buscando. Al contrario, era ese algo que lo había estado buscando a él. O a cualquier otra persona, de hecho. Un hermoso cinturón plateado, tan brillante y tentador. Era más elegante que todo lo que poseía. El tipo de ropa que hubiera esperado de un noble. Y, sin embargo, lo había encontrado en medio de un bosque mientras paseaba. Era un bosque tan pequeño y olvidado. ¿Por qué alguien importante vendría aquí? Fue puramente un encuentro casual. No había nadie a su lado en los alrededores, y el cinturón descansa prolijamente al pie de un árbol. Alguien debió haberlo olvidado mientras se vestía, de lo contrario no sabía cómo podría haber terminado aquí. ¿Pero por qué alguien se desnudaría de todos los lugares? No había ningún lago o río donde pudieran bañarse, y era difícil olvidar algo como un cinturón. En cualquier caso, cuando ya estaba atardeciendo, decidió llevárselo. Los animales salvajes podrían encontrarlo y entonces se perdería para siempre. Si alguna vez el dueño preguntó por él, se lo daría. No había nada de malo en eso, ¿no? Ese cinturón se veía tan precioso y brillante. Después de recogerlo, sintió la necesidad de probárselo. No debía hacerlo, ya que no le pertenecía. Pero si era solo una vez, y era algo que tal vez nunca llegara a usar, era comprensible, ¿no? Desde ese día, el cinturón nunca salió de su cintura. Nadie había venido nunca a pedirlo, así que estaba bien. ¿Y por qué querría quitárselo? Ese cinturón era un milagro. Nunca antes se había sentido tan bien. El cansancio de trabajar todos los días en el campo había desaparecido. Odiaba el dolor de espalda que sentía después de tantos años de trabajo, y al día siguiente, también había desaparecido. Cada vez que tenía un mal día, el cinturón se lo quitaba. Solía ser dolor donde le faltaba la mano y angustia cuando no la encontraba. Pero el cinturón lo curó. Fue un regalo enviado por Dios para recompensarlo, sin duda. Le concedió sus deseos día, cuando deseó poder cruzar un río, el cinturón le dio fuerza a sus piernas. Desde el primer momento en que se puso el cinturón plateado, se sintió lleno de confianza, como si fuera más poderoso que nadie. Y entonces, un día, se aburrió de su dieta habitual de granjero. En algunas ocasiones, podía comer carne. Pero ese día, deseó poder comer carne sin tener que esperar. Y el cinturón lo hizo realidad. Por la noche encontraron, a los tres. Ellos delicioso, garganta. Así que él lágrimas y una y otra vez más carne. Delicioso feliz sí, realmente había mucha carne por aquí. Entonces ¿por qué no comían carne todos los días? Bueno, no importaba. Sin embargo, el cinturón enviado por el cielo no podía compensar cada pequeña cosa. Stump era tan cobarde como cualquier otra persona, tal vez incluso más. Todavía podía sentir dolor y, como resultado, podía sentir miedo. Podía entrar en pánico y, en ese momento de debilidad, perder toda la fuerza que le habían otorgado. El cinturón no podía hacer que cosas detestables desaparecieran. O tal vez simplemente no había tenido tiempo para hacerlo. De todas formas, una noche se le acabó la suerte. Todos habían empezado a cazarlo.
Eso nunca había sucedido antes, y eso le hizo temblar el corazón. Las antorchas, los gritos de los granjeros, los ladridos de los perros, y Persea Stump, aquel que era tan respetado por los demás. ¿Por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? Tal vez lo supiera, tal vez no quisiera saberlo, tal vez no le importara, sin embargo, esta cacería de pesadilla lo estaba siguiendo, persiguiéndolo sin descanso. Trató de escapar, en vano. Conocían esta tierra tan bien como él, no había por perderlos. ¿A dónde se había ido su fuerza? ¿Y qué había pasado con su poder y su confianza? Se habían desvanecido al mismo tiempo que su coraje. Al final, lo acorralaron y lo obligaron a rendirse. Hasta el final, fue una experiencia aterradora y, por un momento, pensó que era el desfile del diablo que venía a llevarlo al infierno. Probablemente, que el diablo estaba de su cinturón. Hablando del cinturón, se vio obligado a quitárselo. Podría haberle dado mucho más, pero ahora no podría hacer nada por él. Lo trajeron con ellos. Y le hicieron daño. Herir. Lo lastimaron hasta que dijo las cosas que querían oír. Y aún después de eso, siguieron lastimándolo. No se detuvieron ni un solo momento, hasta que exhaló su último suspiro. Así era como había imaginado que terminaría su vida, para nada. El final de su vida no fue más que sufrimiento. Finalmente llegó el día en que lo iban a ejecutar junto con su familia. Lo pusieron en la rueda, nunca había visto ese tipo de ejecución antes. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo lo lastimar esta vez? Su corazón lo torturaba tanto como sus perseguidores. Hicieron girar la rueda. Ya era muy incómodo, pero una vez que comenzó a moverse fue una experiencia realmente desagradable. Y luego, comenzaron a golpearlo con palos, ese fue el colmo del dolor que Peter Stump llegó a conocer. La rueda estaba hecha de tal manera que, cuando le daban palo, se le rompían los huesos. Esta muerte no fue rápida ni misericordiosa. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba pasando esto? A partir de ese momento, fue un lento camino de dolor hasta el umbral de la muerte. Miedo. ¿Por qué, una y otra vez? Odiaba tanto esto. Cualquiera, por favor, si tan solo alguien pudiera ayudarlo. ¿Quién fue Peter Stump? ¿Un hombre? ¿Una bestia? ¿Ambos? ¿Ni? Al principio él era un hombre, pero al final prefirió ser una bestia. Exclamación de cierre, maestro. Todo sucedió muy de repente. Revok y Jekyll llevaban un momento caminando, sin poder encontrar a nadie. Cualquiera que esté vivo, claro. Los túneles habían dado una sensación de vacío, pero esa sensación se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. No era un sonido, ni un olor, ni siquiera un movimiento. Ni siquiera nadie cerca de ellos todavía. Pero se dieron cuenta al instante. A Revok se le erizaron los pelos de punta y no necesitó mirar a Jekyll para saber que su sirviente había sentido lo en ese momento. Jekyll se puso delante del joven para protegerlo, como había prometido. No había ninguna duda en cuanto a la dirección desde la que vendría Stump. Podían sentir su aproximación como una única luz brillando en la noche. Ya no se molesta en esconderse. Por favor, retroceda. Gritó Jekyll, y Revok superó su estupor para hacer lo que le pedía. Esa sensación era completamente diferente a la vez que Stump lo persiguió. Si lo que Jekyll había dicho era cierto, entonces el asesino blanco había renunciado a ocultar su presa como debería hacerlo un sirviente de su clase. No debería poder hacer ninguna diferencia, y sin embargo estaba lleno de miedo. La imagen del monstruo volvió a su mente y le recé el pánico que había sentido la última vez. Pero otra imagen apareció ante sus ojos y se armó de ira. Como se trataba de un túnel de un solo sentido y sabían de dónde provenía la amenaza, Revok utilizó el poco tiempo que tenían para poner algo de distancia entre él y Jekyll. Ha sentido el poder de Stump de cerca demasiadas veces. No era tan estúpido como para pararse cerca de dos sirvientes que peleaban. No había mucho que pudiera usarse como cobertura aquí, pero como había una curva no muy lejos detrás de ellos, podía permanecer fácilmente fuera de la vista. A partir de ahí, observó. Jekyll todavía estaba de pie, solo, en medio del túnel, con un nuevo cuchillo en la mano. Sí, era Jekyll Inoide. Aunque el buen doctor no estaba hecho para pelear, no había bebido la poción. Las probabilidades ya no estaban a su favor, así que esta era una idea casi suicida, pero aunque quería hacerlo, Revok se abstuvo de señalarlo. No era alguien que hablara, y Jekyll no necesitaba que le dijeran lo que ya sabía. Si no lo hacía, era porque no quería. Y por eso, como su maestro, debía respetar sus sentimientos, y como su amigo también, probablemente. Ahora bien, aunque podían ver que estaba cerca, no podían ver a Peter Stump. También había una curva más adelante.
Pero la bestia estaba cerca, prácticamente estaba sobre él. El corazón de Revok latía como loco, pero centró su atención en Jekyll. Su sirviente, sin duda, también estaba nervioso. No tenía la confianza demoníaca de la que alardeaba y de temperamento para jugar con fuego. Esas eran cosas de las que se había deshecho después de todo. Pero estaba en guardia y listo para su oponente. De todas formas sabían de dónde venía el enemigo, así que no podían tomarlos por sorpresa. Pero eso no era del todo cierto. Stump llegó exactamente desde la dirección que esperaban, pero no en el sentido que esperaban. El túnel era ancho y estaba poco iluminado, por lo que se dieron cuenta un sec demasiado tarde de que estaba arrastrándose por el techo. Exclamación de cierre. Al fin y al cabo, no tenía ningún problema en subir y bajar por la pared de un edificio residencial. Incluso si le faltaba una mano, no se podía subestimar su facilidad para moverse. Cualquier caso, habían perdido la iniciativa. El gran cuerpo negro del monstruo cayó del techo y se dirigió hacia Jekyll. El doctor al menos tenía agilidad a su favor, por lo que logró retroceder rápidamente para evitar las fauces brillantes. Pero ese no fue el final. Después de estrellarse contra el suelo, Stump lo persiguió de inmediato y blandió sus garras mortales. Jekyll evadió ese ataque, así como el siguiente, pero no tuvo espacio para contraatacar. Debido a que era especialmente frágil para un sirviente, no tuvo más opción que mantenerse a la defensiva. Mientras que Sasuke lo perseguía frenéticamente como un lobo enfurecido. Y Jekyll no podía simplemente retirarse. Su maestro estaba detrás de él. Tenía que rodear los ataques de Stump y asegurarse de que la bestia no dirigiera su atención a la presa. Podía escapar de él. Afortunadamente, Stump estaba atacando sin pensar, por lo que provocarlo sería fácil. Jekyll se agachó y trató de lanzarse detrás de la bestia. Sin embargo, Última reaccionó por instinto y agitó su brazo, golpeando con éxito al doctor y enviándolo volando al otro extremo del túnel. Pero Jekyll estaba vivo. Había elegido lanzarse sobre el lado derecho de Stump, el lado donde su brazo terminaba en un muñón. Como tal, el brazo estaba privado de garras, lo que lo hacía mucho más inofensivo que el otro. Aunque inofensivo no era la palabra correcta, Stump había golpeado con tanta fuerza que la única diferencia, al final, fue que Jekyll seguía con vida. El doctor se levantó con dificultad y vio el cuerpo negro de la bestia corriendo hacia él. Si no se apartaba, sería aplastado por la sola embestida. Aún así, esperó. El ataque de Peter lo había dejado en una mala situación, pero ahora estaba en una posición más ventajosa. Sus piernas no habían sido alcanzadas, por lo que sus movimientos no vieron afectados. Y lo más importante, esto era Londres. Jekyll no podía representar una amenaza tan grande como Hyde, pero eso no significaba que fuera inofensivo. No solo dentro de Londres, sino que había sido convocado allí. Su fama y su relación con esta ciudad eran suficientes para convertir a un sirviente inútil en alguien que podía luchar. Sí, siempre que se le diera la oportunidad, incluso el buen Dr. Jekyll podría dar pelea. Y se le dio esa ocasión. Vaya. Revok no vino aquí solo a esconderse. Desde detrás de la curva del túnel, el joven observaba la batalla lo mejor que podía. Era más fácil decirlo que hacerlo. Una batalla entre Servants era difícil de seguir para un simple humano, especialmente con tanta falta de iluminación. Pero estaba lidiando con ello gracias a Jekyll. Tan pronto como su servante envió una señal mental, Revok cargó el hechizo y disparó una bala negra hacia la espalda de la criatura. Gander no podía causar daño, pero no era ineficaz. Ya sabía a ciencia cierta que funcionaba en Stump, así que ahora tenía que rezar para que funcionara lo suficientemente bien. Suerte, eso le recordaría cuánto dolor le había infligido Revok antes. No fue difícil alcanzar un objetivo tan grande. La criatura tuvo un espasmo. No se detuvo, ya que su enorme cuerpo fue empujado hacia adelante por el impulso y el peso, pero leva cabeza alarmado. Jekyll no pasó por alto su repentina pérdida de concentración. Esa era una ocasión perfecta. El médico saltó hacia adelante, cuchillo en mano, y mientras Aves miraba hacia otro lado, le cortó la cara con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, no tenía suficiente poder. Hyde tenía una habilidad natural para amplificar el daño que causaba a los demás, por lo que cortar en pedazos a la criatura parecida a un hombre lobo no había sido un problema en el caso de Jekyll, dependía únicamente de su fuerza bruta, y el cuerpo de Stump era mucho más resistente de lo que esperaba. Incapaz de atravesar su cráneo y destruir su espiritual, el cuchillo rozó el rostro de la bestia.
Pero no fue del todo en vano. A diferencia de su cráneo, sus ojos eran frágiles, y Jekyll logró cortar uno de ellos en su intento. Naturalmente, Peter Stump respondió con una violencia ciega. Sus garras pasaron a 1 centímetro de la cara de Jekyll, y el doctor tuvo que rodar sin gracia para escapar de su ataque. Al menos esta vez, el monstruo no lo persiguió y siguió agitando sus brazos alrededor de sí mismo para ahuyentar a un oponente invisible. El doctor aprovechó esta ocasión mientras pudo y aumentó la distancia. Gracias, maestro. Pero derrotarlo va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Está todo bien? Apenas puedo ver nada. Puedo aguantar, pero hay algo extraño en él. ¿En serio? No lo puedo decir. Es el mismo de antes, pero ¿no es demasiado atrevido? Cuando Jekyll lo expresó de esa manera, algo hizo clic dentro de la mente de Rebot. Su sirviente tenía razón, el comportamiento de Peter era inusual considerando lo que sabían sobre él. En primer lugar, el hecho mismo de que lo hubieran sentido acercarse era dado que podía ocultar su presencia, no tenía sentido que no lo hiciera, en particular porque existía un precedente. Anunciar directamente su presencia a sus oponentes y atacarlos ciegas no encajaba con el hecho de que Peter Stump era un cobarde sin carácter. Aunque, podría justificarse hasta cierto punto con el hecho de que la presencia de Jekyll era la misma que la de un humano. Lo que significaba que la criatura no podía saber que era a punto de atacar a un sirviente. Pero aún así, algo no parecía del todo correcto. Stump no había dudado ni un solo segundo. No importaba que dejar caer su ocultación de presa fuera innecesario. El hecho de que continuara su ataque contra un oponente que podía esquivarlo era extraño. Es como si no tuviera miedo en absoluto. Estoy segura de que puede ver bien en la oscuridad, así que debe haberte reconocido, asesino. Entonces, ¿por qué te atacaría? ¿Consideran que le hiciste antes? Tú y Ide se sienten diferentes, pero aún comparten el mismo cuerpo. Estoy seguro de que no dudó. Su sirviente confirmó, ¿qué pasó desde anoche? No puedo ni imaginarlo. Sin embargo, tengo un presentimiento ominoso, es diferente a antes. No siento el mismo nivel de inteligencia en él. Entonces estaba actuando más como una bestia. Para Rebot, eso era algo que ni siquiera necesitaba ser mencionado. Después de todo, ¿no era eso exactamente lo que era Peter Stump? Pero en realidad, aunque la diversión Stump era cruel e inhumana, no era algo que nadie esperaría de un animal. Al contrario, la mayor parte de lo que hacía era tan innecesario que tenía que nacer de una mente inteligente. Y Jekyll sabría mejor que Rebot si la bestia estaba luchando de manera diferente a la anterior. Pero comprender eso no fue de mucha ayuda. Finalmente, Stump se calmó y dejó de agitar los brazos. Las palabras salieron de su boca, pero estaban tan distorsionadas que ni Rebot ni Jekyll pudieron entenderlas. La criatura miró a su alrededor en busca de la presa que había perdido, mientras Jekyll evaluaba sus posibilidades en ese momento. Por favor, continúe apoyándome, maestro. El doctor tuvo que moverse y enfrentarse a la criatura de frente. No podía dejar que Stump se acercara demasiado a donde estaba su maestro, o de lo contrario el joven quedaría atrapado y moriría por nada. Al parecer, el ojo de Stump no se curaba. Dado que se había recuperado por completo de las heridas que le había infligido Ide, era lógico que tuviera una forma de hacerlo. Considerando su alboroto actual, quizás tenía que comer para sanar. Si ese era el caso, entonces era conveniente, ya que Jekyll no le dejaría comer a ninguno de los dos. Y ahora estaba ciego de un lado, enfrentarse a él de cerca era un poco más seguro. O eso había pensado, pero no debería haber esperado que fuera fácil. El doctor podía esquivarlo y atacarlo desde su punto ciego, pero su falta de visión estaba volviendo paranoico a Stump. A menudo atacaba a ciegas por si acaso Jekyll estaba de lado. O peor aún, daba vueltas, tratando de evitar que explotara su debilidad. Así que al final, su batalla era como un extraño vals en el que cada uno intentaba ser más astuto que otro. Pero como Stump había renunciado visiblemente a su intelecto, Jekyll estaba ganando lentamente ese baile. También fue en parte gracias a la ayuda de Rebot, por supuesto. El joven siguió disparando Gander al monstruo, principalmente para desviar su atención a otra parte. Cuando eso sucedía, Jekyll aprovechaba la oportunidad para asestar un golpe a oponente. La reacción de Stump a este hechizo era especialmente mala, hasta el punto de que, aunque repetían la misma táctica una y otra vez, siempre caía en la trampa. De manera, podían contrarrestar la ridícula fuerza de su enemigo y eran constantemente los que acertaban a atacar. Pero no fue efectivo. Al igual que antes, la dureza de Peter impidió que Jekyll lo hiriera de forma desastrosa.
Había logrado atacar sus brazos, su pecho e incluso sus piernas, pero los cortes eran de leves como para representar una amenaza para la criatura. Si aplicaba más fuerza, podría ser capaz de cortar más profundamente. Pero estaba en constante búsqueda de las Garstump, y nunca tenía tiempo de blandir su cuchillo más de una vez. Jekyll era ágil y rápido, pero la agilidad de la criatura tampoco era algo despreciable. Incluso con su ventaja, Jekyll estaba bailando sobre un hilo muy fino. Esa era la brecha entre ellos y Peter Stump. Si hubiera mantenido intacta su inteligencia, habrían perdido ante él en cuestión de segundos. Aún así, de alguna manera lograron mantenerlo a raya. Pero algo comenzaba a alarmar mucho a Jekyll. A veces, Stump apartaba la mirada de su oponente y la dirigía hacia un lugar específico. La primera vez pensó que no era más que coincidencia, pero después de hacerlo una segunda, una tercera y una cuarta vez, se preocupó cada vez más. Aunque estaba haciendo todo lo posible por atraer su atención, porque el sirviente sin mente hubiera notado la presencia de su amo. Era cierto que el joven lo había estado molestando, pero no estaba Jekyll parado justo frente a él, clavándole una puñalada en la carne. Si dirigiera su atención hacia su maestro, entonces sería difícil detenerlo. Por eso, la quinta vez que la criatura cometió el error de mirar hacia otro lado, el médico se arriesgó. Saltó, pasando a un pelo de las garras asesinas que podían destruir el hormigón como arena, y blandió su espada contra el segundo ojo. Con un rugido que podría interpretarse de varias maneras, la criatura se estremeció y destruyó todo a su alrededor. Pero ahora estaba definitivamente ciego. No podía alcanzar a Jekyll. Maestro, debes dejar de atacarlo. Pero... por favor, déjame encargarme de esto. No te lo pido porque piense que eres inútil. Debes creer en mí. Comprendido. Revok parecía reacio, pero Jekyll decidió confiar en él. Su maestro era testarudo, pero no tonto. Al menos no cuando el peligro estaba justo frente a él. Como era de esperar, la pérdida de ambos ojos hizo que Stump entrara en un estado de furia frenética. Levantó ambos brazos por encima de la cabeza y los bajó con toda su fuerza. El objetivo de este golpe con forma de martillo era el suelo mismo, y dicho objetivo quedó completamente destruido. La vía de acero se dobló y se hizo pedazos, la grava voló en todas direcciones junto con una nube de polvo y el hormigón quedó hecho añicos. Y no se detuvo allí. La criatura corría a ciegas, lanzando ataques sin restricciones, y pronto el túnel casi se derrumbó sobre sí mismo. Repitió el mismo tipo de ataque varias veces, y ahora era imposible debido al polvo que llenaba el túnel. Jekyll podía adivinar aproximadamente dónde se encontraba su oponente por el alboroto que hacía al moverse, pero esa era una condición de batalla horrenda. El polvo obstruía completo su vista. Stump, por otro lado, Jekyll escuchó un sonido de olfateo. Sí, la criatura podía confiar en el olfato. Y probablemente también tenía muy buen oído. Como había perdido ambos ojos, se había asegurado de que Jekyll no pudiera usar ninguno de los dos. Bien podía ser una coincidencia, pero si no lo era, tendría que retractarse de lo que había dicho sobre su inteligencia. En efecto, les había dado la vuelta a la tortilla. Exclamación de cierre. Jekyll escuchó un sonido. No tuvo tiempo de pensar en ello, saltó a un lado. Una gran masa pasó por donde él estaba hace un segundo, seguida por el sonido de la destrucción. Se aliviado por un segundo, hasta que se dio cuenta de su terrible error. No solo había evadido a Stump, lo había dejado pasar. Lo entendió un segundo demasiado tarde, cuando Stump saltó de nuevo, pero esta vez en dirección a Revok. Maestro, corre. En su pánico, lo dijo en voz alta en lugar de mentalmente. Chocar. Escuchó el sonido de Stump destrozando todo a su paso, pero el doctor no podía entender qué estaba pasando. En verdad, había hecho bien en llamar a Revok en voz alta. Este cambio había alertado a Revok y lo había hecho reaccionar espontáneamente sin pensar. Peter Stump General dependía de su vista para moverse, por lo que incluso ahora su precisión se vio reducida en cierta medida. Ese hecho le había dado al joven unos segundos más. Como tampoco poder a la criatura que se abalanzaba sobre él, todo lo que Revok había hecho fue darse la vuelta para huir. Normalmente, esto habría conducido a su muerte. Por pura suerte, todavía respiraba. Privado de la vista, no había visto la vía y había tropezado con ella. Una fracción de segundo después, un brazo negro y peludo voló por encima un poco más, y su cabeza habría salido volando, sin su cuerpo. H. El polvo se le quedó atrapado en la garganta y le hizo toser violentamente. Gracias a eso, Jekyll supo que estaba vivo. Gracias a eso, la criatura sabía dónde estaba. Jekyll tuvo que actuar rápido. El doctor corrió hacia ellos dos.
El cuerpo de Stumpf era lo suficientemente grande y el polvo comenzaba a asentarse. Tan pronto como vio su enorme figura, Jekyll no dudó y clavó su cuchillo. La reacción fue inmediata. Un brazo con forma de tronco lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared. Salió proyectado con tanta fuerza que la pared se fracturó con el impacto. Solo un daño contundente, pero con un cuerpo frágil como el suyo, no podía permitirse recibir más golpes como este. Pero lo que importaba era que una vez más era el centro de atención. Con un gruñido profundo, el hocico de la criatura se volvió hacia él. Para entonces, el médico podía discernir la forma de su oponente con mayor precisión. Pudo ver clara que levantaba el brazo para acabar con Jekyll. Ahora era el momento de hacer una diferencia, o sería demasiado tarde. Maestro, dame una orden. Necesitamos energía. Revok seguía tosiendo violentamente, pero comprendió lo que Jekyll le pedía. Hizo lo posible por calmar su garganta y gritó las palabras tan fuerte como pudo. Este sello de comando, córtalo, asesino. El túnel oscuro se iluminó brevemente con un resplandor rojo cuando se utilizó su segundo sello de comando. La luz se reunió entonces alrededor de Jekyll y lo llenó de una fuerza tremenda. De hecho, nunca se había sentido tan poderoso en toda su vida. Lo único que podía acercarse era el éxtasis de dividir el alma humana en dos. Pero esto era diferente. El poder que necesitaba para luchar contra Assassino Fuite. La criatura no cambió su intención y dejó caer sus afiladas garras sobre él como una guillotina. Pero en ese mismo momento, aunque solo fuera por un segundo, Jekyll era más fuerte que Stumpf. Jekyll se abalanzó hacia adelante y blandió su cuchillo, clavándolo en el hombro de Stumpf. Y he aquí que el brazo entero se le había desprendido. Su cuchillo ni siquiera debería suficientemente largo como para cortar un hombro tan grueso, pero demostró la fuerza que había puesto en ese golpe. Una sangre muy negra brotó del hombro que faltaba y el aude dolor de Stumpf casi dejó a Jekyll sordo de un oído. Eso no fue suficiente para derribarlo. Jekyll inmediatamente dio un segundo golpe. Esta vez, la hoja le perforó la caja torácica, e incluso logró atravesarle los huesos. No llegó hasta el corazón. Su cuerpo era demasiado grande y tal vez ni siquiera su anatomía era correcta. Aún así, ni siquiera un monstruo como él podría quitarse de encima una herida de ese tamaño. El poder comenzaba a menguar en el cuerpo de Jekyll, pero ya había hecho que suficiente. Peter Stumpf retrocedió lentamente, bastante herido y confundido. Su abominable rostro giraba de un lado a otro, mientras su nariz olfateaba frenéticamente para entender lo que estaba pasando. Sin embargo, debía estar oliendo sobre todo su sangre. Sin sus ojos, ni siquiera podía saber qué había sucedido, cómo el equilibrio pudo haber cambiado tan drásticamente. En otras palabras, Jekyll había infligido un daño importante física como moralmente. Todavía era peligroso acercarse sin cuidado, pero la victoria ahora se sentía mucho más cerca. La criatura ladraba débilmente, mientras la sangre brotaba profusamente de su hombro y de su pecho. Era difícil sentir lástima o ridículo cuando el mismo sirviente casi los había aplastado a ambos. Pero pronto la bestia mostró los dientes y abrió las fauces. Jekyll pensó que estaba a punto de rugir, pero eso no fue lo que sucedió. Ocurrió algo mucho más perturbador e inesperado. Stumpf vomitó. Era negro como el alquitrán, del mismo color que su sangre. Pero el médico no creía que fuera sangre. El olor era demasiado repugnante para serlo. No había duda de que era pero ¿cómo podía vomitar una cantidad tan grande? Siguió fluyendo galón tras galón, como si su garganta se hubiera convertido en una fuente. Llegó a un punto en el que había vomitado más de lo que había perdido en sangre. Incluso después de que dejó de salir, Stumpf se tambaleaba y jadeaba. Era como un gato a punto de escupir una bola de pelo, comparación que podría haber sido entretenida, si la escena frente a ellos no fuera tan perturbadora. Jekyll y Revok se quedaron sin palabras. Pero eso fue solo el comienzo. Stumpf arqueó la espalda cuando de repente lo asaltaron violentos espasmos. Después de girarse por un breve instante, golpeó el suelo con el único brazo que le quedaba. El bo de alquitrán salpicó a su alrededor y se escuchó un sonido ensordecedor de algo que se rompía, pero eso fue todo. Y luego, brotó su nuevo brazo, claro. De su hombro cortado, un bulto negro se hinchaba sin control. Cuando parecía a punto de estallar, una masa negra brotó de él. Continuó extendiéndose hasta alcanzar una longitud ridícula, momento en el que su forma cambió para parecerse a un brazo. Pero una sola mirada fue suficiente para saber que esto era diferente del brazo que Jekyll había cortado. De hecho, los dos no se parecían en nada. El nuevo brazo de Stumpf, goteando un líquido desconocido, era casi tan largo como él era alto.
Era un brazo largo, huesudo y humanoide, ninguno de los rasgos bestiales que uno podría esperar. No había garras en las puntas de sus dedos. Parecían dedos normales, si los dedos normales eran así de largos y flacuchos. Nuevo brazo parecía pertenecer a una bruja malvada o a un ogro, no a un hombre lobo. Y aún así, había más por venir. La frente de Stump se abrió. O eso había pensado el doctor, ya que esa era la conclusión más racional. Pero eso era un error mortal. Su cabeza no se estaba abriendo, estaba abriendo el párpado. Un solo ojo grande y vertical apareció, sobresaliendo de su frente como si siempre hubiera estado allí. Pero eso no podía ser. Ya fuera como Ide o como Jekyll, sabían que Stump no tenían parecido a un tercer ojo gigante escondido allí. Era igual que su brazo, había sido creado hace apenas un segundo, y no importaba que no fuera el mismo. Pensé que no podía sanar, no, esto no es nada como sanar, sus ojos todavía están heridos. No puede recuperarse, así que en lugar de eso, construyó sobre lo que ya existía. ¿Qué clase de sórdido truco era ese? ¿Desde cuándo la metamorfosis era uno de sus poderes? No había nada sobre el cambio de forma en la leyenda de Peter Stump. Supuestam poseía un cinturón plateado que podía convertirlo en un hombre lobo, y eso era todo. El señor Ide ya había deducido que la criatura en cuestión no era un hombre lobo, pero Jeque estaba atónito de todos modos. Si Stump solo pudiera transformarse en una criatura parecida a un hombre lobo, estaría bien. Pero, ¿qué era aquella cosa? Un extraño grito surgió de las fauces de la bestia. El brazo largo, que parecía no pertenecer a su cuerpo, se movió hacia adelante con la intención de agarrar a Jekyll. Exclamación de cierre. Fue rápido, pero el médico logró hacerse a un lado justo a tiempo. Pero no lo suficientemente rápido, al parecer. Lo agarraron, pero no por la mano en cuestión, sino por la que emergió del brazo. Antes de que Jekyll pudiera esquivarlo, la carne se transformado de nuevo. Le crecieron extremidades extrañas que parecían patas de insecto. Se retorcían furiosamente y, cuando el brazo pasó junto a Jekyll, las extremidades de Lee se introdujeron en su ropa e incluso en su piel. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Jekyll fue levantado por los aires. Pensó que estaba a punto de estrellarse contra el techo, pero Stump prefirió atlas contra el suelo. Cuando el brazo se balanceó hacia abajo, Jekyll hizo lo único que podía salvarle la vida. Giró su cuerpo alrededor de él. No podía escapar, pero al menos no estaba atrapado entre huesudos. En otras palabras, tenía suficiente libertad de movimiento para poner el brazo entre él y el suelo. Por supuesto, hacer esto significaba que más extremidades de insectos podrían atraparlo, pero no tenía otra opción. Afortunadamente, el resultado final fue el que esperaba. El brazo se estrelló contra el suelo, lo que provocó un pequeño temblor en el interior del túnel, pero, aunque lo sacudió violentamente, el brazo actuó como amortiguador. Así, sobrevivió un poco más. Pero no podía sentirse aliviado por ese hecho. Tenía que actuar ahora para no acabar aplastado como insecto, esta vez de verdad. Las extremidades del insecto se habían clavado firmemente en su ropa, pero no era lo mismo que un agarre fuerte. Se apartó del brazo antinatural y, en el proceso, permitió que se desgarrara. Y no solo su ropa, ya que algunas de esas garras también se clavaron en su cuerpo. Fue una experiencia insoportable arrancarse la piel y los músculos por voluntad propia, pero era eso o la muerte. KH. Jekyll compartió el ardiente deseo de justicia de su maestro. Este pequeño sufrimiento no era nada comparado con los horrores que habían visto. Pero solo había una manera de vengarlos a todos. Después de escapar de esta trampa sobrenatural, el doctor se alejó rápidamente antes de que Stump pudiera aplastarlo hasta matarlo. El monstruo seguía siendo tan rápido y fugaz como antes, mientras que el doctor había sufrido mucho durante esta pelea. El único aspecto positivo era que a Stump le estaba costando adaptarse. La percepción de profundidad sería la misma dependiendo de cuántos ojos tuviera, y ese era solo un problema. El tamaño antinatural de su nuevo brazo también hacía que su cuerpo estuviera más desequilibrado, por lo tanto, a la criatura le costaba apuntar correctamente. Pero eso no duraría. Jekyll estaba llegando lentamente a su límite. Mientras evadía los torpes ataques de su oponente, miró hacia su única esperanza. Maestro, ¿qué grosor cree usted que tiene el techo? No lo sé. De todos modos, aguanta. Puedo usar otro hechizo de comando para... No puedes, esa es tu prueba como maestro. ¿Aún necesitas luchar, no? Eso no importa, eres. Juré protegerte. No tomé esa decisión sin hacer preparativos. Diciendo esto, Jekyll corrió hacia el sirviente que podría significar su muerte. Era increíblemente peligroso, pero era su mejor apuesta.
Quería la atención de Stump, obligarlo a actuar como él quería. Afortunadamente, provocar a la bestia era bastante simplemente entrar en su campo de visión era suficiente. Con un gruñido feroz, la bestia golpeó el túnel con el brazo en sentido horizontal, pero él lo vio venir. En primer lugar, el destino de Jekyll era el de arriba, así que iba a saltar de tómodos. El doctor apoyó los pies contra la pared y saltó antes de que la criatura le hiciera un agujero. A esas alturas, estaba colgado del techo, sangrando y sin ningún lugar al que, pero ya no necesitaba correr más. Estaba esperando a que viniera. Y como era inevitable, la bestia saltó. Tal como Jekyll hubiera querido, Stump puso una cantidad mínima de fuerza en ese ataque, como siempre lo hacía. Al mismo tiempo, soltó el techo y desde ese momento lo único que pudo hacer fue rezar. Revok no pudo ver lo que pasó, pero sintió perfectamente el temblor. Era tan fuerte que casi se cae al suelo una segunda vez. Pero no porque Stump hubiera usado una fuerza inmensa, sino porque el túnel se estaba derrumbando para siempre. Entendía por qué Jekyll le había preguntado por el techo. Eso era porque quería que Stump lo destruyera, lo suficiente como para hacer un agujero en la superficie. Pero su intención era misteriosa, y el joven tuvo que dejar la pregunta a un lado y pensar en salvar su propia vida. No había forma de saber cuánto del túnel se estaba desmoronando, y en su pánico salió corriendo. Pero una vez que su mente se calmó un poco, empezó a preocuparse por otra vez que le había pasado a Jekyll. Sin mencionar que había quedado aplastado bajo los escombros, la última vez que lo había visto, Stump había estado a punto de reducir al buen Danicos. ¿Y si había logrado hacerle eso al túnel? Asesino. Giró sobre sus talones y corrió de vuelta al centro del impacto. Ahora el camino estaba lleno de pedazos de tierra, cemento y pavimento, y se vio obligado a contener la respiración, quería ahogarse. La luz inundaba el túnel con tanta fuerza que le dolían un poco los ojos. Pero el sol estaba declinando. Se había propuesto encontrar a Stump a última hora del día, considerando el tiempo que había tardado en llegar a ese lugar, el campo delimitado podría ya estar levantado. Pero nada de eso importaba. Asesino. ¿Qué pasó? Yo todavía estoy vivo. ¿Dónde estás? El mismo lugar, pero no por mucho tiempo. Maestro, voy a correr en la dirección opuesta. Stump me persigue. De esta manera, estarás fuera de peligro. Él te va a matar. Ya es demasiado tarde para preocuparme por eso. Ya estoy corriendo. ¿Cómo puedo ayudarte? Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Necesito que entres por debajo del agujero. Luego, como sea que lo hagas, intenta hacer una señal. No importa lo que sea, pero intenta hacerlo lo más notorio que puedas. He entendido. La ayuda vendrá. Y luego el médico no dijo nada más. Revok maldijo en voz baja. Tenía que darse prisa. Si Jekyll había muerto, debería poder saberlo. Lo que significaba que tenía que darse prisa mientras hubiera tiempo. Tal como le habían ordenado, el joven dejó de correr y miró hacia el cielo del atardecer. Una señal, pero como se suponía que iba a hacer algo así. Si tenía que hacerlo desde aquí. Vaya. Disparó una bala negra hacia el cielo. Pero eso no era suficiente, esto no podía ser lo que Jekyll quería que hiciera. Ese único disparo no podía llamar más la atención que un túnel que se derrumbaba. Tenía que hacerlo grande, más llamativo. Lo intentó una segunda vez. Si ponía más energía mágica en él, probablemente lo haría más grande. Y tenía razón en eso, pero aún así la bola de cañón que ascendía hacia el cielo del atardecer le pareció terriblemente decepcionante. Piensa. Tenía que haber una manera mejor. Usar un Gander era básicamente disparar algo desde su mano. Revok no conocía ningún hechizo específico aparte de este, pero si seguía esa lógica, entonces debería ser capaz de inventar algo. La idea, algo muy llamativo, como un fuego artificial. La tercera tenía que ser la vencida, así que se concentró, era como siempre lo hacía, no muy diferente. Y no podía esperar, así que se abalanzó sobre él. Exprimió todo el prana que pudo de sus circuitos, lo hizo converger hacia su dedo índice y disparó el hechizo improvisado. Se disparó por los aires, pero la masa de energía era inestable porque era un novato sin la menor idea de cómo hacerla más cohesiva. Pero, por una vez, esto era exactamente lo que había planeado. El hechizo improvisado finalmente explotó por ser inestable, pero no antes de haber viajado un par de cientos de metros. Esto fue lo mejor que pudo hacer. Pantalón. Revok estaba completamente agotado por haber puesto todo lo que tenía en esta única toma. ¿Pero sería suficiente? Jekyll había dicho que vendría ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda exactamente?
Revok había sido el único que intentó hacer esto sin la ayuda de nadie, así que tal vez esto fue una retribución kármica por ser un idiota. No podía esperar un milagro. Se oyó un rugido. Había escuchado demasiadas cosas así hoy, especialmente en los últimos 10 minutos. Su primer reflejo fue mirar estupefacto el extremo más oscuro del túnel. Hasta que su lógica entró en acción y le informó que el rugido bestial provenía de afuera, y no de donde huido Stumpy Jekyll. De hecho, no le resultaba desconocido. No estaba acostumbrado a esa intensidad, pero ese tono le resultaba familiar. La respuesta le llegó un segundo después, literalmente. Una montaña de hombre cayó del cielo y se metió en el túnel. La túnica blanca que envolvía su cuerpo estaba quemada en algunos lugares y su larga melena estaba atada en 7 trenzas. Y alguien cabalgaba sobre su hombro, mirando a derecha e izquierda con pánico en su rostro. ¿Es este el lugar correcto? Decir que Leanne estaba muy preocupada fue el eufemismo del siglo. Cuando se despertó de su siesta, lo primero que hizo fue subir las escaleras para comprobar cómo estaba el sistema Revok, pero encontró el dormitorio vacío. Solo después de nombre y buscar por toda la casa varias veces, se dio cuenta de la nota que Assassin había dejado en el escritorio del dormitorio. Había sido escrita a toda prisa con un estilo propun médico, pero de alguna manera logró descifrar lo que decía. El maestro se va. Intentaré persuadirlo. Si no regresa, esperaré la señal. No tenía idea de lo que había sucedido en ese momento, pero aparentemente Revok se había ido, y Assassin sabía que probablemente no regresaría. De lo contrario, el final del mensaje no tenía sentido, e incluso entonces seguía sin tener sentido. ¿Qué señal se suponía que debía esperar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por lo que ella sabía, tal vez se lo había perdido porque había estado durmiendo. Pero al final todo salió bien, más o menos. La única persona a la que tenía que agradecerle por eso era la única persona que compartía su angustia, su fiel servant. Fue Berserker quien había detectado la señal, si es que correcta. Leanne no tenía forma de saberlo ya que apenas había notado los fuegos artificiales improvisados por Revok. ¿Y quién podía culparla? Con la poca información que le ha dado, lo mejor que podía hacer era esperar afuera ansiosamente, revisando su teléfono de vez en cuando. Las palabras no podían describir su alivio cuando Berserker rugió. Alivio seguido de miedo cuando de repente la agarró y comenzó a saltar distancias ridículas. Su destino final ha sido el suelo. Todo se había movido tan rápido, pero cuando finalmente se detuvieron estaban rodeados de paredes por todos lados. Pero de todas formas, habían llegado a un destino, así que antes de que su cerebro pudiera siquiera distinguir dónde estaban, comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente. ¿Es este el lugar correcto? Leanne. BW. Su cabeza giró automáticamente como un budo y allí finalmente lo encontró. No esperó ni un segundo para saltar del hombro de Berserker y correr hacia el joven. Tomó su cabeza a sus manos y examinó su rostro, asegurándose de que estuviera bien con algún exceso de emoción. Revok se veía en mal estado, pero en una pieza. Eso ya era una mejora en comparación con cuando había perdido el conocimiento. Estaba enfadada y tenía pensado darle la reprimenda del siglo. También a Assassin, por no haber dejado una nota más detallada. Iba a reprenderlos seriamente, de verdad. Pero de momento, estaba demasiado aliviada como para pensar en hacerlo. Pero espera un segundo. ¿Dónde está Assassin? Le preguntó al joven arrodillado. Ayúdenlo, rogó Revok débilmente, para gran confusión de ella. Estaba exhausto. Era una repetición de lo ocurrido anoche. Afortunadamente, alguien aquí logró salvar la situación por segunda vez consecutiva. Una vez que Leanne saltó de su alma, Berserker invocó sus alas de luz, llenando el túnel a borde con un brillo intenso. Antes de que Leanne pudiera preguntarse de qué se trataba, una de sus alas se disparó hacia adelante y, en un abrir y cerrar de ojos, se extendió a lo del túnel como una serpiente, desapareciendo detrás de la esquina. Ella miró a su sirviente confundida, pero el joven a su lado jadeó. Leanne no podía saberlo, pero esa era la dirección en la que se habían ido los dos servants. En otras palabras, Berserker tenía la intención de alcanzarlos desde aquí, sin siquiera dónde estaban exactamente. De hecho, Revok ni siquiera había explicado la situación todavía. Pero Berserker era un servant que confiaba solo en el instinto. Stump era lo más cercano que un humano podía llegar a ser a un ser esencialmente malévolo, mientras que Samson era un heraldo de la ira divina. Eran diametralmente opuestos hasta tal punto que un servante enloquecido podía notar su presencia en un instante. Y he aquí que finalmente recuperó sus alas y algo más junto con ellas. Un animal grande que Leanne veía por primera vez.
Pero, por la descripción de Jekyll de su encuentro, no forma de que no pudiera reconocer a Asesino Fuite. Aunque, tuvo un fuerte sentimiento de repudio al verlo por primera vez. Los únicos sirvientes que había visto hasta ahora parecían humanos, e incluso los más extraños como Berserker Black se sentían más humanos que esta cosa. En cuanto a si se sentía amenazada, la respuesta fue, en absoluto. Después de todo, la criatura estaba en las garras de Berserker. Peter Stump se retorcía en el estrecho abrazo del ala, pero no importaba lo que hiciera, no podía escapar. De hecho, el abrazo se estaba haciendo más fuerte a su alrededor, aplastándolo lentamente sin apenas resistencia. Pero mientras lo hacía, alguien gritó, alguien que no esperaban encontrar allí. Joder, joder, joder. No me aplastes a mí también, estúpido montón de músculos. Una voz muy nerviosa e invectiva insultó al sirviente de la locura. ¿H.I.D.? Preguntó Rebot, incrédulo. ¿Quién más, tonto? Si ese maldito idiota de Jekyll no hubiera bebido la poción, estaríamos perdidos. Los dos. Casi morí por tu estupidez, maldita sea. Al observar con atención, Ide estaba siendo apretado junto a Stump. Probablemente habían estado mano a mano antes de que Berserker los recogiera. Sin embargo, aunque supuestamente lo conocía de vista, Berserker solo conocía a Jekyll. Y, de hecho, su inteligencia estaba demasiado atenuada para reconocer a un hombre malvado como Ide como aliado. Así que no era que no se hubiera dado cuenta, simplemente había estado planeando matarlos a ambos al mismo tiempo. Berserker, ¿podrías dejar ir a ese hombre? Intentó preguntarle Anne amablemente. Después de gruñir misteriosamente, Berserker se quedó mirando a los dos peces que había atrapado. Luego, los soltó, dejándolos caer al suelo lleno de escombros. Por supuesto, los había atrapado juntos, solo podía liberarlos juntos. Así que cuando liberaron al señor Ide, que seguía molestándolo, también lo hicieron con Peter Stump. A la criatura, Visiblem no le importaba que ahora estuviera solo contra los dos, ni que ya hubiera estado a punto de morir una vez. Tan pronto como pudo moverse de nuevo, golpeó a Berserker y trató de comérselo. Y rápidamente le dieron una bofetada. A diferencia de su batalla contra Berserker Black, Samson ni siquiera tuvo que luchar en serio. Stump puede haber sido un monstruo fuerte a la par de un Servant de clase Ver, pero Samson estaba en una liga propia. Si se trataba de una competencia directa de fuerza, la criatura sería aplastada. Esta era la situación opuesta a la anterior. De hecho, la aportador de la voluntad divina de Samson aumentaría aún más su ridículo poder contra un oponente cuya esencia era malvada. El granjero Peter Stump puede no haber sido fundamentalmente malvado, pero lo que sea que lo estuviera influenciando ciertamente estaba a la par de un demonio. Pero eso no impidió que el falso hombre lobo se levantara y atacara de nuevo. Pero no sirvió de nada. El puño de Berserker se hundió en su pecho, le abrió un agujero y dobló su C en un ángulo antinatural. Pero sucedió lo mismo que antes. Un líquido negro brotó de las fauces de Stump, y su cuerpo comenzó a cambiar de posición, arreglándose de una manera muy tortuosa. En lugar de curar los músculos y los huesos, le crecieron unos nuevos, lo que lo hizo ahora el doble de grande de lo que había sido antes. Una vez más, se lanzó hacia adelante. Y una vez más, Berserker lo detuvo en seco con un gancho en su costilla izquierda. El sonido de huesos rotos y carne desgarrada resonó pero de alguna manera, la criatura terminó acortando la distancia con él de todos modos, y abrió las mandíbulas para morderle la mitad del torso. O eso habría hecho si sus dientes hubieran podido penetrar el poder invisible que cubría el cuerpo de Berserker. Era como un perro que masticaba sin éxito un trozo de neumático, aunque ahora era notablemente más grande que Berserker, este último se sentía como si fuera el que sobresalía por encima del otro. Como Stump estaba justo frente a él, Berserker lo agarró de ambos lados con sus grandes manos y comenzó a comprimirlo con pura fuerza. La criatura, que de repente había de ser un depredador supremo a un juguete indefenso, se arrodilló furiosamente. Renunció a comerse a Samson. En cambio, centró su atención en otra parte. Los humanos que observaban a salvo desde detrás de Berserker. No importaba que lo estuvieran aplastando, aparentemente nada le impediría conseguir la cena. De repente, su cuello se extendió. No había ocultado su longitud real hasta ahora. Cuello peludo de la criatura se estaba expandiendo literalmente ante sus ojos, y sus dientes ahora apuntaban hacia Leanne, quien no entendió lo que estaba sucediendo hasta que demasiado tarde. Cuidado. Rebog reaccionó apenas más rápido, pero aún así se hizo a un lado para pararse frente a ella. Afortunadamente, no tuvo que aprender si habría funcionado o no al final.
Una de las se había abierto y se había envuelto alrededor de la cabeza de Stump, cerrando sus fauces antes de que el monstruo pudiera morder la cara del joven. Por segunda vez consecutiva debía la vida al sirviente de la locura. El aullido de Stump era entrecortado y amortiguado mientras Berserker usaba sus brazos y sus alas para aplastarlo. Terminó comprimiéndolo hasta convertirlo en una bola del tandel maletero de un automóvil, que blandió con una sola mano. Pero, para su sorpresa y escalofrío, la criatura todavía estaba viva. Un gruñido distorsionado y débil que sonaba más un silbido de agonía. Pero no tuvieron que escucharlo por mucho más tiempo. Berserker lanzó la pelota verticalmente hacia el cielo. Oh, no, Leane, al ver eso, tuvo un mal presentimiento. Todos, retrocedamos. Ella les preguntó con tanta urgencia que ni siquiera lo cuestionaron. Incluso Ide, que odiaba que le dieran órdenes, prefería poner la mayor distancia posible entre él y la montaña músculos. Berserker no les estaba prestando atención, estaba ocupado mirando al cielo, esperando a que la criatura volviera a bajar. Mientras tanto, retiró el puño. Estaba listo para el momento en que estuviera a su alcance de ataque. Pasaron casi 20 segundos, pero la bola negra de carne destrozada finalmente volvió a caer. Una de las alas se fusionó con el brazo de Berserker, haciendo que este último brillara intensamente con poder. Y, tan pronto como Stump estaba a solo un par de metros del suelo, el gigante agitó su brazo. Detener la música. Cuando su puño se estrelló contra el montón de carne, piel y huesos, la premonición de Leane se hizo realidad. El poder que habitaba en su brazo se liberó y se produjo una verdeflagración. Todo lo que tenía frente a Berserker fue engullido por una luz destructiva. El área a su alrededor también sufrió. Si no se hubieran apartado, los dos Masters y el Serv habrían salido volando. Como resultado, el área frente a Berserker quedó destrozada en pedazos. Cuando la luz desapareció, lo único que quedó fue un cráter gigante en medio de la calle. Fue solo un que ningún edificio resultara dañado. O, al menos, ningún edificio con alguien dentro, dado que las calles ya habían sido vaciadas de peatones. De lo contrario, todo lo demás habría quedado reducido a cenizas. El mismo destino debió correr la bestia voraz. Revok sintió que su estómago se revolvía. Leane tuvo una reacción similar cuando vio la pila en medio de la zona de la explosión. Todo lo demás había sido vaporizado por un poder abrumador, y sin embargo, solo él, permaneció en el medio. Oyeron una respiración. Todavía respiraba, todavía estaba V. ¿Podían realmente decir eso, cuando el espectáculo que tenían frente a ellos era tan lamentable? De Peter Stump no quedaba casi nada, solo lo mínimo para seguir con vida. Era probable que hubiera añadido tantas capas como pudo, ya sea por anticipación o para seguir moviéndose incluso como una pelota. En cualquier caso, solo había sido suficiente para proteger sus dos núcleos espirituales, pero un ser vivo normal ya estaría considerado muerto. Tenía piernas y solo le quedaba una cosa que pudiera considerarse un brazo. Era todo lo que quedaba del largo brazo con el que había atrapado a Jekyll. Era delgado y estaba roto varios lugares, si es que aún tenía huesos. Parecía una vieja rama seca y golpeaba el suelo quemado alrededor de Stump, como si hubiera algo que encontrar allí. Sorprendentemente, su cabeza estaba casi intacta. Nadie la habría calificado así al ver ese desastre, pero el cráneo seguía entero. Sus fauces se abrían y cerraban débilmente. Era evidente que intentaba mirar a su alrededor, pero eso le resultaba imposible. Además, no tenía nada con qué mirar. El único ojo que tenía en la frente se había perdido en la explosión. Dolió oír su débil estertor de agonía. No podían sentirse mal por alguien como Stump, pero el simple hecho de ver a un ser vivo en ese estado era desgarrador. Y aún así, todavía vivía. Era increíble, pero esa criatura se aferraba a la vida. Pero su lamento fue ahogado por el rugido irritado de Berserker. Su enemigo todavía estaba vivo, así que iba a acabar con él. En cierto modo, era bueno que fuera lo suficientemente descerebrado como para acabar con la criatura sin remordimiento alguno. El gigante se erigía como su deseo de destruir a ese monstruo de una vez por todas. Y así, Berserker va hacia el asesino tendido, juntando sus manos y levantándolas por encima de su cabeza para derribarlas como un martillo y destruir cualquier rastro de él. Adherirse. Se escuchó un leve ruido metálico. Y en ese momento, Berserker saltó a un lado en lugar de matar a Stump. Revok, Leane y Ide habían estado tan concentrados en la escena que tenían frente a ellos que no habían sentido en absoluto la cadena que se acercaba a ellos por detrás. Había emergido del túnel como una serpiente y su longitud era tal que no se podía ver el otro extremo.
Todos se habían hecho a un lado instintivamente cuando se acercó, incluido Berse. No necesitaban entender qué era y de dónde venía. Temían intrínsecamente a esa cadena y no querían que los tocara. Sin nada que se interpusiera en su camino, la cadena se deslizó hasta la criatura medio muerta, donde se envolvió firmemente alrededor de él antes de arrastrarlo a la velocidad sonido. Los maestros solo alcanzaron a ver el cuerpo pasar junto a ellos, creando una corriente de aire. Berserker reaccionó de inmediato y se dio la vuelta para apuntar sus alas a la criatura moribunda, pero incluso él se dio cuenta de que su maestro estaba en el camino y se abstuvo de atacar. Nadie a su lado podía moverse, ya que lo repentino de todo los estaba tomando por sorpresa. De este modo, Peter Stump fue arrastrado hacia la oscuridad. Su débil aullido desapareció con él y apenas resonó en el interior del túnel, antes de que pudieran entender lo que estaba pasando. Lo atraparon justo delante de nuestros ojos. Ide pisoteó con el pie y le salieron venas en las sienes.